Pues muchas gracias, Lino, por la presentación y bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber venido y bueno, pues intentaremos hacer estas 5 horas de charlas que vamos a tener, pues podamos ser lo más amena posible. Bueno, pues lo que vamos a tratar de dilucidar un poquito en esta hora es qué encuentros, ¿no? qué relaciones, sobre todo religiosas, se encontraron los romanos cuando llegaron a este norte peninsular. Entonces, vamos a ver sobre todo lo que son las fuentes principales de este estudio, que son las fuentes epigráficas. La epigrafía es fundamental, es una base fundamental para el estudio de los encuentros religiosos en el norte peninsular. Puede ser extrapolable en cualquier otro momento de la historia de Roma, incluso de cualquier otro espacio, ¿no? Pero siempre me gusta, digamos, independientemente del público al que vayamos a dirigirnos, siempre es bueno situarnos espacial y cronológicamente. Entonces nos vamos a encontrar con estas guerras cántabras, que seguramente muchos de ustedes conocerán, y se sitúan en torno al 29 al 19 a.C., ¿no? Se escucha detrás, ¿verdad? Gracias. Y bueno, digamos que en este periodo, ¿no?, de las guerras cántabras, Octavio Augusto, que en este caso todavía no es Augusto, pero sí Octavio, el futuro emperador Augusto, plantea la continuación de la conquista del norte peninsular en este momento, ¿no? Del 29 al 19 a.C. Recordemos que en la zona galaica ya estuvo incluso el propio Julio César, y en esta zona de aquí, de la futura Galaequia, ¿no?, ya estuvo Julio César haciendo algunas campañas, tanto terrestres como navales. Y claro, las legiones primero se van desplazando desde el sur hacia el norte a medida que van, evidentemente, conquistando todo este territorio. Y estos movimientos de las legiones lo que va a provocar es, evidentemente, contactos culturales entre Roma y todos aquellos pueblos que se vayan encontrando a medida que van avanzando estas legiones. Y, por supuesto, que también se va a producir, como una de las consecuencias de este movimiento, es el desplazamiento de poblaciones asturcántabras a otros lugares. ¿El motivo? Bien, pues el motivo de estos desplazamientos de estas poblaciones es principalmente porque se han enfrentado y son enemigos de Roma. Si no, no se desplazarían. Se les dejaría más o menos en un lugar o se les asentaría de forma cercana, en otro lugar donde Roma podría dominar y controlar mejor ese territorio, para, por ejemplo, controlar zonas mineras, zonas de paso, etcétera, etcétera. Pero hay pueblos que, relacionados, ¿no?, con esta romanización del norte peninsular, bueno, abajo veis bueno, arriba tenéis lo que sería parte de lo que es el ejército republicano en este momento, y abajo el atrio, ¿no?, de la Domus de Julio Briga, que se puede visitar. Precisamente uno de esos pueblos que se desplazan son los lugones. Los lugones, hay varios pueblos que se desplazan, pero uno de ellos son los lugones. Los lugones están situados más o menos en la zona actual Astur, pero realmente en el momento en el de las guerras cántabras se situaría en un territorio cántabro, en esa frontera entre Asturias y la actual Cantabria, y en ese momento hay un desplazamiento, hay una difusión de este pueblo. Ahí les digo, por ejemplo, que hay una divinidad, y ya empezamos a ver algunas divinidades local, indígena, que algunos autores, yo se lo he puesto ahí, que dice que es Dulobio Tabalieno, aunque, bueno, yo creo que, y hemos visto por ahí en algunos otros autores, que es como
la lectura mejor de este epígrafe sería Deo, que está desaparecido, de esta sombra que ven aquí, como Deo Jovi. Deo Jovi es el dios Júpiter. Entonces, lo que nos está indicando, en este caso, de que sea, por ejemplo, la lectura de este epígrafe como Deo Jovi, nos está indicando que estos lugones ya tienen un contacto con una divinidad romana y ya están haciendo, digamos, culto a una divinidad romana. Por tanto, hay, por así decirlo, hay como no un sentimiento de que ya se sientan romanos, sino que pretenden ser romanos. Y por tanto dicen, bueno, pues vamos a dar culto a una divinidad romana de los conquistadores, en este caso romanos, para sentirnos romanos. Y digamos, tener el sentimiento de amistad, de que no somos tan enemigos, que no somos tan belicosos con los romanos, sino que, bueno, pues somos realmente más pacíficos y queremos ser aliados y amigos de los romanos, y por tanto vamos a poner a este Deo Jovi, ¿no?, a este dios Júpiter. Pues resulta que en este epígrafe, que es también muy curioso, nos está diciendo también el origen, lo que se llama la órigo, que es la procedencia de estos lugones, una de ellas, y es en el actual pueblo de Argadenes. Abajo tenéis Lugoni Arganticaeni, es decir, los Lugoni de Argandenes, en este caso. De hecho, el pueblo de Argandenes existe, lo pueden buscar en el Google Maps, como ahí les indico, y ese cuadrado donde rojo sería el lugar que ocuparía estos Lugoni. ¿Por qué? Porque existe también otros epígrafes donde nos lo encontramos, por ejemplo, tanto en la zona del Caurel, en esta zona de aquí, en esta zona de aquí, y en Soto de la Vega, ¿vale?, que ya están un poco más abajo de ese cuadrado que les indicaba antes, ¿vale? ¿Qué nos está indicando esto? Que hay un desplazamiento, y un desplazamiento que se produce desde la zona de Argandenes hasta el sur, al sur de Asturias, y nos lo encontramos con estos, bueno, ahí le dejo los muñequitos, estos Lugoni que se han desplazado en esta zona de abajo. Como les había indicado al principio, el desplazamiento de estos Lugonis, ¿a qué se puede deber? Se debe a que, aunque quieran ser muy amigos de los romanos no se fían de ellos y se les desplazan para deslocalizar su lugar. Es decir, si es, por ejemplo, imagínense que ustedes, que han vivido aquí 30 años, algunas generaciones también han nacido, y de repente el gobierno, por la razón que sea, les coge a muchos de ustedes y les desplaza a Madrid, porque dice que hay que poblar o se vayan a Soria. Se sienten desarraigados de su tierra, echarían de menos vivir aquí, la humedad, las costumbres, todo eso. Y eso es lo que hace Roma en este caso con los lugones, porque son enemigos, y les deslocaliza, les desarraiga de su sitio, y de tal forma que tienen que empezar de nuevo. Por tanto, en este caso, al empezar de nuevo, no están pensando en guerrear contra Roma, porque están pensando en voy a procurarme la comida, voy a procurarme la construcción de la casa, voy a procurarme una vida. La guerra es para cuando se tiene tiempo libre, no cuando se está desarraigado de un territorio, ¿no? No sé si más o menos queda claro. ¿Qué ocurre que también? ¿Por qué en esta zona sur de la zona sur de Asturias o norte de León? Pues por una sencilla razón, que es, a ver, no sé si lo pueden, a ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí, no sé si lo pueden leer, pone las médulas. Las médulas, por si alguien no lo conoce, ahí en las médulas en el Bierzo,
es una zona montañosa donde están las minas de oro, una de las más importantes de la península y del imperio. Claro, aquí en las médulas los romanos necesitaban gente para explotarlas y desplazan a gente para poder explotarlas, pero también para controlarlos, y además dividen a un pueblo en dos sitios diferentes, para que no se unan, no se pongan en rebeldía contra Roma. Y además hacen una cosa, que ¿quiénes son ¿quiénes son llevados? ¿Son llevados por Roma? No exactamente, bueno, sí, por Roma, pero lo hacen a través de un pacto teóricamente pacífico, pero obligado, que lo hace con una cohorte militar, que es la Cuarta Gala. Y lo hacen, veis abajo, por autoridad del César, la Cuarta Cohorte y la ciudad o el pueblo de los Lugoni. Esto es muy interesante también, no quiero entrar tampoco en la cuestión de lo de la civitate, si es una ciudad la que es Argandenes. Bueno, para los romanos, digamos, para ellos identificar que eso es un lugar de residencia, para ellos le pone civitate, pero los Lugoni, los lugones, a lo mejor ellos no lo llamaban ciudad. No, de hecho, no sabemos cómo lo podrían llamar, ni sabemos cómo podrían denominarlo, si a lo mejor un castro, que eso también es otro término posterior, muy posterior. Pero para los romanos, para entenderlo y que lo entiendan todo el resto de la población romana, dicen civitates, como una ciudad de los lugones, donde viven los lugones. Pero, bueno, pues realmente no es una ciudad, digamos, arquitectónicamente hablando, ¿no? Que tenga su foro, su templo, todo eso. Bueno, pues es un poco más sencillo. Y esta parte es muy importante, a ver si consigo explicársela bien. En este sentido, hay una cosa muy curiosa, bueno, que además es muy importante, que hay un pacto de hospitalidad. El pacto de hospitalidad, no sé si sabrán, que es como un pacto de amistad entre un pueblo una persona con otra persona, en la que ofrece hospitium, es decir, le ofrece que pueda alojarse en mi casa o en mi pueblo y pueda vivir una temporada, X tiempo en ese momento, ¿vale? Entonces, esa tábula de hospitium lo que está haciendo, y fíjense lo importante que es, porque además pone 2 cónsules romanos, es decir, que ya está avalada por las magistraturas o por la legalidad o la jurisprudencia romana, que tenemos a Apio Junio Siliano y a Publio Silio Nerva, y son cónsules. ¿Y lo firma quién? Tilegus Susarrus, ¿vale? De los Susarros, del Castelo Aiobrigiaeco, y hace un pacto con Lugeis, que es del Castelo también, del Castro Toletensibus, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? No es Toledo, no se piensen que es Toledo, es otra ciudad, que ahí les pongo aquí abajo, Castro Toletenses, Toldaos, sur de Lugo, y esto nos está indicando que hay unos lugones, estos también son lugones, que están en Lugo, es decir, que han sido también, o ocupan esa parte del territorio, es decir, que el territorio que yo les estaba indicando antes, aquí tendríamos desde Arriondas, en Asturias, hasta Pola de Siero, que también es en Asturias, y ampliaríamos ese desplazamiento no solo en el sur o el norte de León, sino también en la zona de Lugo, que podrían vivir por allí. Y hacen
un pacto, en ese caso. Pero no quiero tampoco en ese caso incidir más en esto, porque tiene muchas más lecturas y demás, pero para que vean que ese Susarrus, que es una ciudad también, zona del Bierzo, es una zona minera, que son galaicos, es decir, es un pacto entre galaicos y astures, ¿no? O lugones, ¿no? Y es precisamente en ese sitio, ¿no? En el Caurel, donde habíamos señalado antes. Y esta segunda tabla, que también es muy interesante, no voy a entrar tampoco en mucho detalle sobre ello, lo que importa es eso que les señalo en negro, ex gente asturum, es decir, gente que había sido astur, y por tanto ahora ya no lo son, o que eran de procedencia astur. Pero aquí ponemos en un conventus Ara Augustae, que por cierto este convento de Ara Augusta se ha perdido absolutamente todo, no sabemos qué es, pero bueno, es posible que sea un territorio que durante las guerras cántabras se haya puesto un ara de celebración de la victoria de alguna batalla o de alguna fase de esta guerra, y se haya en torno a este ara varios pueblos encontrados ahí y que hagan un pacto de amistad, de hospitalidad, de paz o cualquier otra cuestión. Pero una vez desaparecida o terminada la guerra cántabra, ese convento, ese territorio jurídico en torno a un ara augusta, que es un altar, desaparece, porque ya la guerra ha terminado y por tanto ese ara a la victoria o ese ara guerrera desaparece porque ya la guerra ya no existe. Pero también es muy importante el tema de la civitas Laugeiorum, ¿no? Que es esa otra forma de decir que hay una ciudad al modo o al término, mejor dicho, de los romanos para decir que existen estos lugones, ¿vale? Bueno, también tenéis otros nombres ahí de latinos que avalan los cónsules y tal. Y además es muy importante también que se hace de forma muy temprana, de hecho datado en el año 1 después de Cristo. Es decir, fijaos cómo ha pasado del 19, ha pasado más o menos 20 años desde que ha terminado las guerras cántabras. Y se ha hecho este pacto de aquí, este hospitium. Entonces, entre un romano, ¿no? O Asinius Gallus, y la civitas de los lugones. Fijaros, tanto tiempo, esos 20 años, que realmente es un tiempo relativamente corto, pero que es importante también relacionar. Tiene mucha más lectura, ya le digo, pero no quiero incidir en esto porque si no el tiempo se pasa volando. Y quedaría resuelto, digamos, por así decirlo, la configuración territorial del norte de la península, ¿vale? Entonces tenemos, digamos, la zona del Lucus Augusti y, evidentemente, toda esta zona de los lugones sería la zona de Astúrica Augusta sería su capital, y toda Cantabria y gran parte de Asturias, ¿no? En este convento de Cluniense, ¿no? Por así, entonces, claro, en ese territorio pues estaríamos ahora mismo. En este desplazamiento, pero sobre todo en esa integración territorial de los romanos con los cántabros, lo que a lo largo, sobre todo de época republicana, porque claro, he de confesarles que epigrafía de esta época hay muy poca, escasísima, porque no había, digamos, sobre todo en el norte peninsular, están en las guerras cántabras y justo cuando van a acabar, pues poco tiempo después empieza ya el Principado, por tanto no hay epigrafía, por así decirlo, tardo-republicana. Entonces he acudido a algunos epígrafes que nos van diciendo cómo se ha ido transformando toda esta integración,
Y esto luego les diré por qué insisto en esto de la integración cultural, porque también nos va a llevar a la integración religiosa de la que es el núcleo de la charla. Entonces, en este caso es muy curioso, es como si ahora mismo en este relieve, bueno, este epígrafe, perdón, tiene una forma triangular oikomorfa. ¿Eso qué quiere decir? Oikomorfa es, oikos en griego es casa y morfo pues es forma. Entonces, en forma de casa, si se fijan aquí, el tejado, lo que pasa es que está roto por la parte superior, aquí otra parte del tejado y la casa. Y eso es como que les envuelve, ¿no?, en una casa. Pero lo más interesante de esto, además es como una casa, templo, por eso lo he traído, lo que más me interesa es, uno, la cronología, 436 después de Cristo, es decir, estamos en el siglo V después de Cristo, fíjense que han pasado ya más de unos 5 siglos después de las guerras cántabras, y aún así nos encontramos con cántabros, o en este caso una cántabra, que tiene incluso su madre, ella es romana, tiene un nombre romano, pero su madre es Dovidena, es un nombre indígena, o al menos de procedencia indígena. Nos está indicando que aquí no hay una romanización profunda. Bueno, puede no ser así, en el sentido en el que pueden incluso cántabros continuar con costumbres pasadas, ¿no? Pero lo que me interesa de aquí es el batiburrillo de escritura que hacen en este epígrafe. Empieza por aquí abajo, en posuit, empieza severa por aquí, sever, a, y ahora matriz, y va así, pero ahora de repente empieza a escribirlo al revés, al modo espejo. Es como si ahora cogiéramos el folleto, un folio, hiciéramos así, le damos la vuelta y le damos la vuelta otra vez. Es como, fíjense la dificultad que puede ser hacerlo eso en un epígrafe. Y luego hace otra forma, y aquí, de nuevo, correcto, 4 Cs, de 400, que es la era consular. Y aquí, otra vez empieza, de forma correcta, L, X, X, el palito, y la V la hace al revés, es decir, vuelve otra vez a poner el epígrafe al revés. Fíjense la complejidad, ¿no? Y una de las teorías, porque aquí en historia yo les recomiendo que, aunque les digan que no, en historia hay que tener fantasía, hay que tener imaginación. Y en eso, y luego esa fantasía, esa imaginación, evidentemente contrastarla. Pero hay que ser imaginativos, hay que ser muy creativos. Y eso, una de las cosas, yo cuando vi esta escritura en espejo, que además aquí, bueno, aquí les he puesto un ejemplo para que vieran cómo sería el nombre, ¿no? Corrales de Huerna, supongo que lo pueden leer, pero a mí se me imaginó, no sé qué les parecerá a ustedes, a lo mejor mi teoría loca no les convence y les convence otra, pero leyendo este epígrafe yo pensé, ¿y si el epigrafista o la persona que está aquí muerta, ¿no?, en este caso lo erige severa para su madre, este epígrafe representa la vida en el más acá, es decir, la vida terrenal, por eso leemos algunas letras de forma correcta, es decir, la tierra, las que están boca abajo las leemos desde el cielo, porque el alma del difunto se va hacia el cielo, y está a este lado del epígrafe, es decir, en la cara del epígrafe, como lado también vivo, es decir, que lo estamos leyendo con una persona viva, y al otro lado del epígrafe, por eso tenemos el lado espejo, pero al revés, como al otro lado, ¿no?, por ejemplo, de la laguna, del río,
al otro lado de la vida, que sería ya la muerte, ¿no? Bueno, en este caso, pues, esa fue la... No lo he podido contrastar, pero es mi teoría loca a la hora de leer este epígrafe, y que por eso se lo quiero trasladar, y luego lo podemos discutir si les gusta. Aquí otro, aunque también está muy fragmentario, pero también significa esa forma de casa, y lo que me gusta de esto es que es un hombre, que es Flaus, que es un nombre de origen indígena, con su, en este caso, su esposa Licínea, que es romana. Es decir, hay integración entre indígenas y romanas. Y precisamente se encontró en Abamia, ahí cerca de la iglesia de Santa Eulalia Belamio, en Cangas de Onís. Y de hecho, además, es territorio badiniense, que además aquí habéis recreado uno de los poblados, ¿no?, de badinienses, o por lo menos representado a los badinienses que están ahí en Cangas de Onís, y es curioso porque además hace poco estuvimos allí, en Abamia, y pudimos ver esta iglesia, pero lo que más chocante resultó es el nombre, ¿no?, Santa Eulalia Belamio, y es posible que esta Belamio pueda proceder de endobélico o baélico, que son divinidades relacionadas con divinidades lobo, que están relacionadas con cultos iniciáticos, en este caso cultos guerreros, ¿no?, según lo que nos dice Tácito y Apiano. Y además en Santa Eulalia también lo encontramos en Extremadura, cerca de Mérida, y bueno, en Mérida en Santa Eulalia realmente, es decir, y nos encontramos también en Lugo, Santa Eulalia de la Bóveda, y otras iglesias de Santa Eulalia, que además Santa Eulalia es la luz también, ¿no?, relacionada con la luz, y de hecho creo que la festividad de Santa Eulalia es cuando se hace lo de las luces, Candelaria, ¿no?, la fiesta de la Candelaria también se hace el encendido de las luces, y bueno, va relacionado también con esto de la luz, Pero bueno, hay un epígrafe oicomorfo que está relacionado también con esta integración. Vale, y ahora vamos al núcleo de lo que es la cuestión religiosa y que más me gusta. ¿Qué hay de la cuestión religiosa? ¿Vale? Claro, aquí cuando se puede estudiar la integración religiosa, la integración cultural entre Roma y los pueblos indígenas, ya sea aquí en el norte peninsular, ya sea en cualquier otra parte del territorio romano, nos encontramos con un problema, que muchos de ellos no dejan huella epigráfica, no dejan huella tampoco de altares, y nos podemos encontrar con un problema de divinidades o viajes de las divinidades en territorios donde hay romanos y hay conflictos o relaciones entre los indígenas. ¿Por qué? Porque los indígenas per se no escriben ningún epígrafe, no tienen la tradición de escribir epígrafes ni hacer nada epigráfico en este sentido, en altares votivos y demás. Entonces, como hacen los romanos, me refiero. Entonces, claro, ahí tenemos un problema que, bueno, para saber el panteón celta, el panteón norte peninsular, pues es muy problemático, porque los conocemos en un momento en el que están en el conflicto con los romanos y aprendiendo de los romanos a escribir los nombres de sus dioses en estos epígrafes. Y muchos de ellos están latinizados, por tanto, los nombres celtas o los nombres norte peninsulares son realmente los nombres reales de esos dioses celtas. Bueno, pues eso es también para reflexionar. Pero uno de los dioses, en este caso diosas celtas y galas, que también se han extendido
por gran parte de Europa y sobre todo en el norte peninsular, es Epona. Epona es una divinidad compleja también, porque también no solo es la divinidad ecuestre, sino que también es una divinidad de paso de almas hacia el inframundo. También hace esa forma de Hermes o Mercurio Psicopompo, es decir, mensajero que envía las almas al inframundo. Entonces, Epona, hemos de suponer que en el norte peninsular hay culto, pero no se nos ha conservado, y mucho menos epigráficamente, por supuesto. Pero una hipótesis, por eso se la he traído, de otros lugares de la península, en este caso de Jaén, o una de Roma, es el culto a la propia Epona. Y además Epona se extiende por todo el territorio romano gracias a los equites, es decir, a la caballería. Y una de las formaciones más importantes, o una de las unidades del ejército tardorrepublicano y principios del Alto Imperio, es la caballería cántabra. Y además hace una formación especial, que es el círculo cántabro, con los caballos de defensa y ataque. ¿Y quiénes llevarían el culto precisamente de estas unidades auxiliares en el ejército romano? Estas unidades llevarían a Epona con ella, porque también es de los caballos, y por tanto vamos a conocer a auxiliares cántabros, no solo en otros lugares como la Dacia u Oriente, y por tanto seguramente en esos lugares conocerán a Epona gracias a unidades auxiliares como estas cántabras, pero evidentemente que los caballeros romanos adoptarían esta divinidad. Uno de los ejemplos que les pongo aquí, además como curiosidad, es un altar de este romano, de Publio Aelio Lucius, que es Quenturio de la Séptima Gémina. Además también aquí se recrea, ¿no?, la Séptima Gémina, por eso también la he traído. Fíjense, un altar que parece ser que está mostrando su propio panteón, porque recordemos que los romanos conocían o adoraban a más de 100.000 divinidades, pero no todos los romanos adoraban a estas 100.000 divinidades, sino que unos tenían sus favoritos. Tú puedes, por ejemplo, adorar a Júpiter, por supuesto, que era el primigenio, digamos, el más importante, pero luego puedes adorar a Mitra, y luego puedes adorar a Sol Invictus y a Serapis y a Diana, porque te conviene en ese momento, ¿no? Igual que hoy en día alguien puede dar culto a la Virgen del Pilar, porque ha ido a un lugar donde está la Virgen del Pilar, por ejemplo, hoy que veíamos el nacimiento del río Ebro, pues hay una foto de una Virgen sobre un pilar. Pues a lo mejor un suceso que te haya favorecido en un lugar cerca de la Virgen del Pilar, pues ya le estás dando culto a esta mujer, a esta Virgen, en un futuro, ¿no? O a una otra Virgen o a otro santo, por ejemplo, santo de los viajes, etcétera, etcétera, y por tanto recurres a él, ¿no? Y tu panteón cristiano actual pues sería la Virgen del Carmen, la Virgen del Pilar y Santo Tomás, por ejemplo, ¿no? Y adoras a esto. Pero, y además, los romanos hacían exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, actualmente se hacía lo mismo que la antigua Roma, no hemos apenas cambiado nada. En este caso, lo que él hace es al propio Júpiter, a Juno, a Minerva, a Marte, a la Victoria, a Hércules, a Fortuna, a Mercurio, a Campestribus, una divinidad del campo, a Silvano de los bosques, a Apolo, Diana, Epona, por eso lo he traído, a las matres, a las madres, a la Sulevis, también, a los dioses inmortales, al genio y el numen de los equites, de los caballeros, por eso aparece también a la adoración de Epona, de los equites singularis augusto, que son una unidad importante, y lo hace este centurión, ¿vale? Fijaos que es en el 117, 170 después de Cristo.
Una dedicación, por ejemplo, también en esta época tardorrepublicana y principios del Imperio, es a esta divinidad que no sabemos absolutamente nada, pero que parece estar vinculado con la salud. ¿Por qué? Porque además es el único epígrafe que encontramos, además en Aguilar de Campoo, y es este Cabuniaegino, y sabemos que es algo de la salud porque pone pro salute, es decir, por la salud. No sabemos más. Ya digo que la costumbre epigráfica del norte peninsular, de los celtas, de los cántabros, no es precisamente escribir en piedra, epigráficos. Entonces, bueno, pues no sabemos quién es este Cabuniaegino. Por supuesto, Júpiter. Este es un epígrafe muy antiguo, y Júpiter sería uno de estos dioses principales que serían adorados tanto por indígenas semi-romanizados o romanizados y, por supuesto, por legionarios, por auxiliares y romanos que se instalaban en el norte peninsular. Y Júpiter, evidentemente, requiere de un culto. Y Júpiter no es un dios cualquiera, como saben ustedes, sino que requiere de un cuerpo sacerdotal. Y ese cuerpo sacerdotal, además esto es muy importante, este cuerpo sacerdotal es primeramente son el Flamen Dialis, que es el sacerdote de Júpiter. De hecho, nosotros en la asociación Mos Religiosus recreamos precisamente el Flamen Dialis, el sacerdote de Júpiter, y que va con una vestimenta determinada que le permite diferenciarse de otros sacerdotes, que uno de ellos es un gorro blanco que lleva con una ramita de olivo en la punta, ¿no? como espiga, aquí en la parte central. Y se diferencia de los demás porque los demás no llevan ese tipo de gorro. Y además la vestimenta siempre es blanca, con un ribete morado, un clavi. Pero lo más importante también en el norte peninsular es que este tipo de sacerdote lo hace un ciudadano romano. Pero en las provincias, en muchas ocasiones, nos encontramos con excepciones. Excepciones que vamos a encontrarnos, a lo mejor algún sacerdote de Júpiter, que es, digamos, el más importante, en el que la élite local se va a promocionar, va a querer ser el más piadoso para el dios que ha venido ahora, que es el dios romano, y va a hacer todo lo posible por ser sacerdote de Júpiter, ser sacerdote del culto imperial más adelante, o ser un sacerdote de culto romano. ¿Para qué? Para promocionarse entre su pueblo. Y vamos a ver una lucha constante de las élites locales de cada pueblo por conseguir no solo magistraturas gubernamentales de gobierno, sino que también una lucha por querer ocupar puestos sacerdotales, y entre ellos el más importante, el Flamen Dialis, el de Júpiter. Y bueno, pues en este caso, por ejemplo, este epígrafe puede responder al sagrado Júpiter dedicado por Ambadus Alius Negali, hijo de Negali. Los nombres no son romanos, son indígenas latinizados o romanizados en su nombre. Por tanto, se está queriendo promocionar ante el resto del pueblo y ser el más romano que todos mis vecinos. Por eso también es importante, cuando estudiamos los cultos, saber quién se lo está dedicando y saber quién está ocupando esa magistratura, para saber las luchas de poder que existen en cualquier municipio, en cualquier ciudad. Igual que hoy en día también hay luchas de poder en los partidos políticos o en cualquier asociación o cualquier comunidad, de vecinos incluso, y vemos quién quiere ser el presidente o quién quiere ser la presidenta y tal,
pues también hay esas luchas de poder en la antigua Roma. Ya digo que en 2000 años esta cuestión no hemos cambiado absolutamente nada. Claro, también Mitra, y Mitra además es una divinidad, bueno, procede del mundo oriental, del ambiente de hecho iranio, y es traído a la península ibérica gracias a estas tropas, a los legionarios romanos, y que van a trasladarse hacia la península ibérica. Mitra aparece muy tempranamente, en el siglo I después de Cristo, pero que nos lo vamos a encontrar, fíjense, en Colunga, ahí en Asturias, en una zona semi-romanizada o romanizada, ¿no?, como es Colunga. Bueno, han aparecido muchas epígrafes ahí en Colunga, en Asturias, además un sitio precioso, y uno de estos es Mitra. Mitra es un culto de procedencia oriental o de greco-oriental, y es un culto mistérico. Y mistérico quiere decir misterioso, y misterioso quiere decir oculto, y oculto quiere decir que no sabemos apenas nada del culto a Mitra. No sabemos bien cómo se configuraba el sacerdocio mitraico, ni cuáles eran sus fases, ni cuál era el ritual, ni qué se sacrificaba. Seguramente se sacrificaba un toro blanco o una cabra también, en algunos textos pueden aparecer alguna cuestión, pero no sabemos bien ese significado. Lo que sí sabemos es que encajó muy bien en el ejército romano y en los auxiliares. ¿Por qué? Porque Mitra, lo que sí sabemos gracias a dos mitreos, que mitreos son el templo de Mitra, que uno de ellos es en Roma y otro en Ostia, en Italia, es que tienen una serie de fases de iniciación, ¿no?, desde la base, desde ser un cuervo, que es una de las fases, hasta ser león, o patre, que es, digamos, la fase superior. Entonces van pasando por varias fases, igual que escalafones tiene el ejército romano. Vas pasando desde soldado raso, a optio, o teserario, a optio, a centurión, tribuno, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas haciendo escalafón. Y por eso el ejército romano dijo: uy, un culto que es muy parecido a nuestro escalafón, muy disciplinado, pues adoptémosle, y además es muy extendido. Y uno de ellos es precisamente aquí en el norte peninsular, ahí en Asturias, ¿no? Y precisamente yo les he traído aquí una tabla muy reducida, que luego al final de la charla, y luego si se quieren acercar para que lo vean mejor. Aquí, por ejemplo, en el centro tendríamos a Mitra, piensen que todo tiene que estar policromado, tiene que estar todo pintado con varios colores, a Mitra sacrificando a un toro, ¿no? Luego ya les digo que se pueden acercar y lo verán mejor, pero alrededor de la figura de Mitra, la figura central, están los signos zodiacales. Los signos zodiacales representan principalmente un ciclo anual, ¿no?, un ciclo de vida, y tendríamos en las esquinas los 4 vientos que existen, ¿no? Luego tendríamos también a Cautes y Cautópates, es decir, la muerte, el amanecer, que es Cautes, y el anochecer, Cautópates, cuando por eso tenemos la antorcha bajada, que es el apagado de la antorcha, y la antorcha encendida para arriba sería el nacimiento, ¿no? Y bueno, luego, ya digo, porque aquí se ve muy pequeñito, pero tendríamos aquí, por ejemplo, un cuervo, que es un mensajero. Les recuerda a lo mejor a algunos que... Ahí la imagen, que les pongo en la pantalla. A ver, ¿dónde está el puntero? Aquí, este es un cuervo y le está mirando a Mitra, también. ¿Les recuerda alguna mitología distinta a la romana, a un cuervo? La nórdica, efectivamente. Pues resulta que en el culto oriental de Mitra también tenemos un cuervo como mensajero. Fíjense hasta qué punto las culturas
no son tan diferentes unas de otras, sino que también tienen puntos en común, a pesar no solo cronológica, sino también espacialmente. Y, bueno, evidentemente es una divinidad astral, por eso tiene este manto de estrellas y está en una cueva, porque nace el sacrificio, ¿no? La caza del toro lo hace dentro de una cueva, etc., ¿no? Y bueno, ahí a la derecha ven ese epígrafe, ¿no? Que también es para el deo Augusto, invicto, ¿no? Que también es nombrado como Mitra. Los lares viales, que también es importante, les pongo dos ejemplos, pero hay muchos más ejemplos. Los lares viales son divinidades de los caminos. Uno posiblemente es esto les enseño nada más un lar doméstico, pero que posiblemente sea similar a esto. La divinidad, la figurita de un lar doméstico, de un lar vial. Y en estos lares viales, lo que precisamente se da culto, hay en algunas Asturias, en Lugo, porque en Cantabria no lo hay, pero no quiere decir que no haya existido. Hay cosas que no se han encontrado, pero no quiere decir que no hayan existido, por lo menos el culto posiblemente se haya desplazado de un lugar a otro. Pero los lares viales son, digamos, divinidades de estos caminos que cuando vas caminando quieres tener un viaje seguro y por tanto pides a los lares viales que te protejan en el camino, que no te roben, que no te asalten, porque había inseguridad en los caminos, en las carreteras, en los viajes, y por tanto se les pide, ¿no?, que haya esa protección. Y estos lares viales es una de las cuestiones por las que también el culto en los caminos también se hace, y por supuesto las encrucijadas. En estas encrucijadas de los caminos, ahí lo que pasa es que no tenemos atestiguamiento epigráfico de este tipo de cosas, estaría a lo mejor Hécate. Hécate es una divinidad de las encrucijadas también y del inframundo, y que posiblemente podría aparecer, pero no tenemos constancia de altares, epigrafía relacionada con Hécate, al menos, ya digo, en el norte peninsular, sí en otros sitios, pero me estoy centrando en el norte peninsular, y mucho menos en época republicana, que es prácticamente imposible de encontrar epigrafía en el norte peninsular. La pátera de Otañes, la conocerán, ¿no? Les suena, ¿no? Que hay una reproducción en grande en el Museo de Santander. Claro, ¿a qué responde la pátera de Otañes? La pátera de Otañes responde a que hay a la salus humeritana, ¿no? Aquí la salus humeritana, y aquí tenéis a esta divinidad, a Salus, con esta pizo, bueno, con este jarrón donde le emana el agua, y dándole culto de distintas maneras, sacrificando, bueno, haciendo una ofrenda, ofreciéndole incienso, etcétera, etcétera. Esto que lleva aquí, por cierto, es un litus, que es un instrumento musical romano, que se utiliza en las ceremonias también religiosas. Claro, ¿a qué responde dar culto a una divinidad femenina de la salud? Responde precisamente a que es una zona de aguas calientes, porque Ontañes, donde se encontró, es una zona entre Castro Urdiales y esta localidad de Ontañes, hay zonas de manantiales de aguas calientes, y son aguas salutíferas. De hecho, hoy la gente va a estas aguas salutíferas precisamente a dar culto. A nosotros a día de hoy no hacemos culto a las ninfas ni a la salud, ¿no?, sino simplemente lo que hacemos es pues bañarnos, disfrutar, higienizarnos, etcétera, etcétera. Pero en el mundo romano el culto a las ninfas, el culto a las diosas, ¿no?, o divinidades del agua era muy común, y por eso cuando se iban a un manantial, ahí les pongo 3 ejemplos, se hacía un culto determinado, y les explico. Por ejemplo, en Alcera,
he puesto dos ejemplos de Cantabria y otro de León, y en Alceda-Ontaneda, en Toranzo, Cantabria, ahí tienen ahora un balneario, que es un hotel. Hotel, además, es muy curioso, les explico muy brevemente la historia. Resulta que hay un balneario, de época, utilizada, evidentemente, prerromana. Los romanos también lo utilizaron, hicieron como una especie de construcción muy básica de utilización de ese terreno, es decir, un acceso con escaleras, y lo que hace en el siglo XIX, evidentemente utilizado durante otras épocas, pero en el siglo XIX resulta que descubren que ahí hay una zona de aguas manantiales y empiezan a construir un hotel. Construyen el hotel y excavando dicen, ahí va, si hay monedas aquí de época romana. Y empiezan, una de ellas es esta que les presento, que es esta de Augusto, es decir, ya de época de las guerras cántabras. Ya están utilizando los romanos estas aguas salutíferas, pero también nos la encontramos con el emperador Tiberio, con Nerón, con Vespasiano, con Domiciano e incluso con Constantino en el siglo III. Es decir, que hay una continuidad de uso. ¿Y qué ocurrió en el siglo XIX? Dijeron, bueno, pues aquí vamos a construir un hotel, vamos a tapar ciertas cuestiones que se han encontrado aquí y construimos el hotel. Y no se ha podido excavar más. ¿Se han podido encontrar más monedas? Pues a lo mejor el antiguo director del hotel tiene algunas, alguien del pueblo puede tener algunas y ahí está. Pero está construido en un balneario que ya se utilizaba en época romana. Luego, en Caldas de Besaya, aparte de Fontaneda, ¿no? Procede de Fontana, y también, por curiosidad, las galletas Fontaneda. También. La curiosidad también en Caldas de Besaya, ¿no? Que deriva de esas aguas cálidas, esas aguas calientes. También hay un manantial ahí, que es un balneario, que es el de la derecha, que les pongo ahí, justamente también construido a finales del 19-20, y en ese sentido hoy se puede visitar tanto el hotel que les digo de Toranzo como este balneario de Caldas. Todo aquello que oigan de Caldas procede de baños aguas calientes. De hecho, si a lo mejor lo conocen, el balneario de Caldea en Andorra es también un manantial de aguas calientes que ya se utilizó en época romana y que en el siglo XX se construyó el balneario, ¿no? Y evidentemente en León, a una dedicatoria al Genius Fontis, aginensis, también relacionado con las fuentes de aguas medicinales. Y curiosamente, hoy me he dado cuenta y he aprendido una cosa nueva, y ya termino con ello. Y permítame un pequeño excurso no oficial, es, por ejemplo, aquí en la recreación que tienen aquí, curiosamente he aprendido una de las cosas que es muy curioso, que es en Velilla del río Carrión, ¿no? En Palencia nada más tienen una recreación de una de las fuentes tamáricas, ¿no? Y allí, y además tal como han hecho aquí, también en el balneario de Alceda-Ontaneda, y donde vayan ustedes a donde haya una piscina o una fuente, van a ver monedas. Y esas monedas es lo que, si en época prerromana y en época a lo mejor también romana se les ofrecía animales de sacrificio a las divinidades del agua, en época romana eso lo transforman, porque es más caro y más difícil de obtener, lo transforman por lanzar monedas. Es una ofrenda económica a las divinidades de la salud, de las ninfas, etcétera, etcétera. Y eso es algo que nos ha quedado siglos hasta hoy, siglos adelante, perdón, hasta el día de hoy, que seguimos dando, por ejemplo, la Fontana de Trevi,
lanzando monedas hacia atrás para la buena suerte, para volver otra vez a Roma o en cualquier otra piscina o fuente para tirar una moneda para la buena salud tuya, la de los familiares, amigos o quien lo necesite. Así que, bueno, pues curándonos un poquito en salud, espero que no les haya aburrido mucho, lo lamento si ha sido así, y bueno, pues muchísimas gracias. Hemos capturado a un cántabro de la Guardia de Corocota. ¡Nunca seréis los dueños de esta tierra! ¡Legionarios! ¡Roma invicta es! Nuestro destino está en nuestras manos. ¡Venceremos! Estamos en guerra porque sois incapaces de entender que vuestro tiempo ha acabado. Unid vuestras fuerzas y pelead. Mientras todo eso ocurra, seguirá vivo el pueblo más bravo que vieron los siglos.